yo me he pasado prácticamente media vida haciendo esto que ahora se conoce como running y que está tan de moda, pero que, bueno, a mí me gusta más llamarlo atletismo, porque es como se ha llamado el deporte siempre. El atletismo, como a cualquier deportista, yo creo, de cualquier deporte, me ha enseñado a fomentar mi capacidad de superación, a pelear con fuerza por aquellas cosas que quiero. Me ha enseñado a ganar y también a perder, a respetar a mis rivales y a luchar honestamente por todas las cosas que quería conseguir, ¿no? Todos los objetivos que me planteaba. El proyecto de Yes We Run del que os hablaba él, bueno, un día convencida de todos estos efectos que tiene el deporte, tanto no solo para los deportistas profesionales, sino para cualquier persona, y teniendo en cuenta que yo soy mujer deportista, pues me vi un poco en deuda con la sociedad para fomentar el deporte femenino, que yo considero que todavía le falta un pequeño empujoncito para igualarse al masculino, y creé una iniciativa para fomentar, bueno, sobre todo el running, porque es el deporte del que sé. Y bueno, han pasado por esta iniciativa más de 300 mujeres que creo que con ella han aprendido a quererse un poquito más, a valorar su cuerpo por lo que hace y no por cómo es. Y bueno, por lo que ellas me van diciendo prácticamente todos los días, ¿no? A hacer su vida un poquito más feliz, a tener su momento para ellas mismas y a disfrutar de un deporte que hasta hace muy poquito era muy desconocido y que la mayoría de la gente odiaba, por decirlo así, ¿no? Porque ahora está muy de moda, pero es cierto que cuando yo era pequeñita en el colegio éramos como los raros, los que practicábamos atletismo y corríamos. Adaptación e inconformismo. Así es como he titulado mi charla, porque yo creo que hay muchas cosas que tenemos que vivir un poco por obligación, ¿no? Que no podemos cambiar. Hay situaciones como la que yo os voy a contar más adelante, que nos vienen dadas y nos tenemos que adaptar a ellas, pero también creo que hay otras cosas que sí que podemos cambiar, que sí que podemos mejorar y que depende únicamente de nosotros hacerlo. Yo creo que la adaptación es la capacidad que tenemos para asumir, iba a decir lo que tenemos, pero bueno, no solo lo que tenemos, también lo que no tenemos, lo que somos y lo que no, porque bueno, yo me puedo plantear medir 1,90 y quererlo mucho, pero no lo mido. Entonces, bueno, me adapto y como deportista, por ejemplo, pues intento ser más rápida, más resistente, pero con el cuerpo que tengo y las capacidades físicas con las que nací. El inconformismo es la capacidad que tenemos para que una vez asumidos esas limitaciones, ¿no? Esas capacidades que tenemos, pues intentemos buscar siempre nuestra mejor versión. Como os digo, creo que para ser feliz tenemos que querer primero lo que tenemos y no anhelar más allá de lo que podemos conseguir. Lo que no quiere decir que tengamos siempre que mejorar lo que somos. Hay una frase de Ortega y Gasset que me encanta, que dice que el que no pueda lo que quiera lo que pueda, que resume un poquito esta filosofía. Para poneros un poco en situación, creo que esta foto refleja claramente cómo fueron mis orígenes en el atletismo. Hace un par de años de la foto, tampoco hace mucho, ¿eh? Yo empecé a correr con mi padre porque él era corredor popular, runner, como se diría ahora mismo, y me llevaba con él a las carreras. Bueno, vi que el ambiente me gustaba, que tenía amigos y le pedí que me apuntara a un club de atletismo. Por aquel entonces yo era una niña súper perseverante, muy trabajadora, que hacía las cosas mucho por obligación, ¿no? No me planteaba, una vez que me había apuntado, si lo hacía porque me gustaba o no. Me había apuntado, tenía que hacerlo y no me planteaba nunca el no hacerlo. Pero un año, cuando tenía exactamente 15 años, fui campeona de España por primera vez y yo creo que eso cambió totalmente mi forma de ver el deporte. Empecé a hacerlo ya no solo porque había que hacerlo, sino porque me gustaba y porque empecé a soñar. Por aquel entonces empezaba a soñar con ser atleta profesional, con dedicarme algún día a lo que más me gustaba, ¿no? Los sueños son esa palabra así un poco abstracta que siempre tenemos los deportistas profesionales,
pero que yo creo que todo el mundo debería tener. Todo el mundo debería marcarse un sueño en la vida, y no hablo de con lo que todos soñamos en Navidad, ¿no? Que nos toque la lotería o cosas así, sino, bueno, soñar con qué queremos hacer, a qué nos queremos dedicar y sobre todo plantearnos cómo lo queremos conseguir. Porque yo creo que cómo se consiguen las cosas importa. A mí desde muy pequeñita, desde antes de esa foto incluso, me enseñaron que en la vida no valía todo, que las cosas había que hacerlas de forma muy honesta y sobre todo en el deporte pues hay que tener muy claro lo que se tiene y lo que se quiere para ver un poco el camino que llevamos para conseguirlo. Yo creo que todos tenemos que soñar y todos tenemos que intentar ser mejores en todos los ámbitos de la vida en los que nos movamos. En mi caso en el deporte, pero bueno, yo creo que lo aplico también a mi vida y creo que vosotros también lo podéis aplicar en todos los ámbitos en los que estéis presentes, ¿no? Soñar supone hacer las cosas con ganas, hacer las cosas con mucha motivación y hacer las cosas con mucha pasión. Los deportistas profesionales vivimos siempre en una continua búsqueda de la mejora, que bueno, es cierto que en alguna ocasión es para mí excesiva, ¿no? Es verdad que a veces la autoexigencia que nos marcamos es demasiada y a veces no disfrutamos de las cosas que conseguimos. Incluso cuando estamos buscando un objetivo durante muchísimos meses, lo conseguimos y parece que, bueno, pues que no era tan fácil, ¿no? Y queríamos un poquito más. Para eso yo siempre me repito a mí misma una frase que me encanta, que dice que el éxito consiste en conseguir aquello que se quiere y la felicidad en disfrutar aquello que se consigue. Os decía que yo empecé a soñar cuando tenía 15 años, soñaba con ser atleta profesional, pero bueno, adaptándome un poco a la situación, vi que el ser atleta profesional no me garantizaba un futuro laboral durante toda mi vida, ¿no? Entonces, bueno, decidí estudiar y dar el salto cuando terminara por lo menos mi carrera universitaria. Durante muchos años, el camino hacia el atletismo profesional fue muy fácil, porque digo fácil no porque me supusiera poco trabajo, sino porque bueno, todos los esfuerzos que llevaba a cabo, todos los entrenamientos y todo el trabajo que mi entrenador planificaba para mí, pues se reflejaban resultados, ¿no? Fui campeona de España de cross en todas las categorías, fui internacional en numerosas ocasiones y llegado el momento de terminar mis estudios y dedicarme al atletismo profesional, me lesioné. Primer momento en el que yo vi que me tenía que adaptar a una nueva situación, ¿no? Pues tenía, no recuerdo bien, pero no sé con cuántos años se termina la carrera, con 20, 21, 22, por ahí tendría. Y bueno, me tuve que adaptar a una situación que no había buscado, que no me esperaba, y decidí preparar unas oposiciones y empezar a entrenar un poquito más suave. Aquí aparece el inconformismo. En ese momento podía haber tirado la toalla y haber hecho como cualquiera de mis compañeros, no haber buscado un trabajo y no haber pensado más en el deporte, pero yo sabía que podía conseguirlo y además también me inculcaron desde siempre que las cosas hay que pelearlas y lucharlas hasta el final, hasta que no quede ni una mínima posibilidad. Así que, bueno, seguí intentándolo hasta que 10 años después de haberlo empezado a soñar, decidí dejar todo lo que estaba haciendo, que en ese momento eran unas oposiciones, para dedicarme plenamente al atletismo. Decidí, bueno, pues lo que hacen los atletas, ¿no? Entrenar, descansar, ir al fisio, no comer croissants como los que acabas de traer. Y así consistía mi vida. Es un poco aburrido si lo pensáis, pero bueno, cuando haces las cosas porque te gusta, pues al final te parece maravilloso. El resultado fue que estuve en un campeonato del mundo de cross, uno de mis sueños desde pequeñita. Quedé campeona de España de 10 kilómetros en ruta, conseguí al año siguiente una medalla en el mismo campeonato, de la misma distancia. Estuve en una Copa de Europa de 10.000 en pista, una disciplina que no se me da especialmente bien. Al año siguiente volví a esta misma competición y fui medalla con la selección nacional. Y estuve en un campeonato de Europa de cross, otro de mis grandes sueños, consiguiendo una medalla también con la selección nacional. Recuerdo este momento como uno de los más felices, yo creo, de mi carrera deportiva. Después de todo esto,
vuelve el inconformismo, ya había conseguido muchas cosas y teníamos que seguir soñando. Este día es mi debut en una media maratón, la media maratón de Gijón del año 2011, y este día yo creo que mi sueño fue cuando se hizo súper gigante, por decirlo de alguna forma. No había preparado la carrera específicamente y hice una marca que, bueno, por lo que yo sabía y me comentaban, pues que me daba posibilidades para correr un maratón e intentar la mínima para estar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Nunca había pensado en ello porque, bueno, lo que os comentaba antes, ¿no? Adaptarte un poco a lo que eres, ir poquito a poco buscando los objetivos. Y este día, pues, empecé a hacerlo. A partir de ahí me levantaba todos los días con ganas de entrenar para pensar en estar en los Juegos y, bueno, me respigaba todavía, aún sabiendo que no voy a ir, me respigo pensando en estar en la salida del maratón, ¿no? De golpe, mis pies se convirtieron en esa cosa horrible que veis. Estos son mis pies hace 1 año y unos meses y estas son mis manos, como podéis ver, nada que ver con las que tengo ahora mismo. Me empecé a encontrarme muy torpe, empecé a encontrarme muy cansada. Un día me puse a jugar con una sobrina pequeñita que tengo en el suelo y tuve que pedir ayuda para que me levantaran. Lo peor es que cada vez la situación iba peor. Bueno, tenía que pedir ayuda a veces para vestirme porque no podía mover mucho las manos, para comer porque no podía hacer nada, no podía abrir botes, no podía abrir cosas que estuvieran un poco fuertes. Y bueno, os podéis imaginar, para una chica de 32 años que hace 20 kilómetros al día y que pretende estar en los Juegos Olímpicos, pues lo que supone vivir esta situación, ¿no? Es duro para cualquiera porque todo el mundo que conozco que lo ha pasado francamente mal, pero bueno, para mí, que siempre he sido tan independiente y que siempre he sido un poco torbellino, pues tener que pedir ayuda para subirme los vaqueros, pues bueno, no era fácil, ¿no? Como todo en la vida, las situaciones siempre son pasajeras y en enero del año 2015 fui a un médico, el doctor Torre, no sé si muchos de vosotros me imagino que estudiaréis medicina y lo conoceréis porque es profesor aquí en la facultad, que me dijo que tenía una enfermedad que se llama artritis, que yo no conocía, no tenía absolutamente ni idea de lo que era, que, bueno, por resumiros un poco, es una enfermedad del sistema autoinmune que hace que mi sistema falle y reconozca en el cuerpo algo como si fuera externo y lo ataca inflamando todas las articulaciones del cuerpo. Creo que ese día me dio, por una parte, la peor noticia de mi vida, evidentemente, pero por otra parte fue como una especie de salvación, porque yo me encontraba tan mal y nadie me decía lo que tenía durante un montón de meses que, bueno, por fin alguien veía una posible salvación, ¿no? Una posible solución a todo lo que me estaba pasando. Bueno, como os podéis imaginar, mi primera pregunta fue si podía seguir corriendo con esta enfermedad, ¿no? Estaba loca, porque en ese momento lo que tienes que pensar es en curarte y nada más, ¿no? Pero, bueno, yo quería seguir con mi vida normal. La gente me decía, lo que tienes que hacer es conseguir una vida normal. Yo decía, bueno, es que mi vida normal es estar corriendo. Entonces, si consigo estar bien y no corro, tampoco llego a estar en una vida normal, ¿no? Bueno, al final, durante unos días me metí un poco en un bucle de ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Qué pasa con mi carrera deportiva? ¿Qué me voy a dedicar ahora? Él me dijo que había un montón de tratamientos y que bueno, el objetivo era estar asintomática, era una cosa que en aquel momento llamaban remisión completa, que me parecía imposible, y los tratamientos consistían en estar en un hospital poniéndome, como veis, un tratamiento en vena, bueno, tratamientos muy agresivos que me hicieron estar mucho tiempo mala, con muchas náuseas. Adaptación otra vez, una nueva vida que nada tenía que ver con la que yo había vivido hasta ahora. Y otra de las cosas que me dijo fue esa, algo que se repitió en mi cabeza continuamente junto con todas estas preguntas que os comento. Cuando me vi en este bucle sin salida, me di cuenta que tenía 2 opciones. Una, creer que era una desgraciada y que por qué me pasaba a mí esto,
y otra sacar la atleta que llevaba dentro y luchar por volver a estar asintomática, por volver a ser una chica normal. Por supuesto fue por donde tiré y bueno, me planteé un poco la situación como cualquiera de mis objetivos deportivos. El reumatólogo pasaba a ser mi entrenador y había que hacer lo que él dijera, sin pensar más allá de lo que él me decía. Bueno, te tienes que poner esto hasta 15 días, te vuelvo a ver y ya veremos. Pero siempre estuve con el sueño de que me iba a curar. O sea, yo siempre que me enfrento a un objetivo deportivo, siempre confío en que lo voy a hacer, aunque soy consciente de que puedo no conseguirlo, pero siempre fui muy optimista y siempre creí que lo iba a conseguir, ¿no? No os voy a decir que el camino fue fácil, porque cuando me enfrento a cualquiera de los objetivos, pues lo que hago para conseguirlo es correr, que es lo que me encanta, y justo en este momento era lo contrario, me tenía que convencer de que no tenía que correr, ¿no? Tenía que dejar el atletismo aparcado a un lado y no pensar más allá de los tratamientos, del hospital y de volver a estar bien. En estos momentos he conseguido estar completamente asintomática y, bueno, hace unos 10 días aproximadamente fui a una revisión y me dijo que habíamos conseguido el sueño, que estábamos con una remisión completa de la enfermedad. No quiere decir que no me siga tratando, sigo con todo lo que tengo que hacer, pero bueno, ya me encuentro muy bien y ya vuelvo a ser una chica normal que incluso corre por el parque de vez en cuando. Inconformismo otra vez. Llegados a este punto, no quiero quedarme con esto. Sé que es un paso muy importante, pero bueno, vuelvo a soñar otra vez como cuando tenía 15 años y vuelvo a soñar con volver a ser atleta profesional. Sé que es difícil, quizá no sea realista, pero para mí es muy complicado ir cada 6 semanas al hospital. Yo me mareo, odio las agujas y es muy difícil ir a ponerse este tratamiento, tengo que estar allí 3 horas. Y creo que lo que os decía de los sueños, que si no es lo mismo ir allí sabiendo que no voy a volver a correr, que ir allí soñando y hacerlo con pasión, con ganas y con una motivación más allá de curarme, que realmente la cura, pues cura entre comillas, pues ya la tengo. Bueno, no sé, supongo que no soy realista, pero como os digo, soy inconformista prácticamente desde que tengo 15 años y me gusta seguir siéndolo. Termino con una reflexión para vosotros. Me gustaría que pensarais cuál es vuestro sueño en la vida y que, como yo, seamos realistas y hagamos lo imposible. Gracias.